Hola a todos, en esta ocasión hablaremos acerca del teorema de Nyquist. Los temas principales que trataremos son señales, muestreo, señales en el dominio del tiempo, señales en el dominio de la frecuencia, convolución, papel de los filtros y mostraremos el teorema de Nyquist. Señales y muestreo. En la imagen nosotros podemos ver que en el extremo izquierdo tenemos una señal x de t que es una señal analógica. Esta señal entra a un convertidor analógico digital y de esto obtenemos una señal muestreada x de n. Es importante mencionar que podemos ver la expresión matemática de cada una de estas funciones o de estas señales. La señal continua vemos que se presenta la variable independiente entre paréntesis, mientras que en la señal discreta la variable independiente está entre corchetes. Esto es una forma de ver, de enfatizar lo que son las expresiones matemáticas de cada una de estas funciones. Podemos ver las características también en la parte inferior izquierda de la señal continua x de t, que debe ser de tal manera que tenga un valor para para cada t que pertenece a los reales. O sea, debe de existir para todo t que pertenece a los reales esta función x de t. Debe tener una amplitud y también debe de tener una frecuencia máxima. Vemos que por otro lado la señal discreta que se muestra en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, la señal discreta debe también de existir para todo n que pertenece a los reales, pero tiene algunas cualidades, por ejemplo, que a partir de ella se debe de poder reconstruir la señal analógica. Además, también debe de tener un tiempo de muestreo y una frecuencia de muestreo. Vamos a ver el mecanismo de muestreo en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo nosotros vemos que tenemos acá también una función x de t en el extremo izquierdo, y también tenemos después en el extremo derecho tenemos una función y de n. La función x de t se va a multiplicar con un tren de impulsos que lleva por nombre m de n. La multiplicación de x de t con m de n va a generar, después de la multiplicación se debe de pasar por un conversor para generar ya la señal y de n discreta. Entonces esta señal y de n ya sería la señal muestreada. Bueno, m de n tiene algunas características que son importantes. Por ejemplo, m de n, cada impulso de m de n tiene amplitud 1. Además están separados por una distancia t sub s. Vamos a ver los mecanismos de muestreo en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia nosotros tenemos que, para poder hacer el muestreo, ahora lo que tenemos es una convolución, ya no una multiplicación. En el dominio del tiempo tuvimos una multiplicación, pero en el dominio de la frecuencia tenemos una convolución. ¿La convolución de quién? De la señal original en el dominio de las frecuencias, es decir, x de f, como se ve en el extremo izquierdo, con el tren de impulso, que es m de f. Al hacer la convolución de esta señal original, de esta señal en el dominio de la frecuencia, nosotros lo que tenemos es esa misma señal x de f, pero que se repite en cada uno de los impulsos. Eso es muy importante de ver, que vamos a obtener la misma señal, pero repetida en cada uno de los impulsos. Y lo otro importante de recalcar, siempre repetir que el muestreo en el dominio del tiempo es una multiplicación, mientras que en el dominio de la frecuencia es una convolución. Ahora también podemos ver algo bastante importante que nosotros debemos de considerar y que veremos más adelante: la frecuencia máxima. Esta frecuencia máxima es muy importante, pero nosotros debemos de asegurarnos de que haya una frecuencia máxima y que no haya frecuencias que sobrepasen esa frecuencia máxima. Para eso nosotros ponemos un filtro pasa baja. Este filtro pasa baja lo que hace precisamente es asegurarnos de que no van a haber frecuencias más altas que la frecuencia máxima. Al pasar la señal por el filtro pasabajas, entonces esa señal no tendrá frecuencias mayores a la frecuencia máxima, que sería igual a la frecuencia de corte del filtro pasabajas.
Ahora, bueno, el filtro para señales en el dominio de la frecuencia. También es la misma idea, nosotros tenemos una señal en la parte extrema izquierda, X de F. Esa señal tiene varias frecuencias, podemos ver el primer pico, por decirlo así, que tiene una frecuencia que sería como las frecuencias útiles, las otras las tendríamos que eliminar, pasamos por ese filtro pasabajas y después hacemos la convolución siempre con lo que es el tren de impulsos y después podemos ver nosotros que ya afuera no nos muestra a nosotros lo que son las frecuencias más pequeñas que se ven en el extremo izquierdo, en el extremo derecho esta ya no aparece. Por lo tanto, entonces el filtro ha hecho su trabajo. Ahora nosotros vamos a reconstruir, vamos a hacer el proceso inverso. No vamos a mostrar, sino que a partir de una señal mostrada vamos a obtener la señal original. Esto nosotros ya hemos visto que cuando hacemos el muestreo obtenemos varias señales repetidas varias veces la señal original. Por lo tanto vamos a elegir una de todas esas para poder obtener a partir de ella la señal original. Entonces lo que hacemos nosotros es para poder elegir una de ellas y elegir la más fácil, que sería la que está alrededor de cero, porque esta nosotros la podemos obtener al hacer pasar la señal por un filtro pasabandas cuya frecuencia de corte va a ser igual a la frecuencia de muestreo entre dos. Y al pasarlo por ese filtro pasabandas cuya función es una función red, una función rectangular en el dominio de la frecuencia, entonces nosotros obtenemos lo que es la señal original, pero esta señal original no tiene la amplitud adecuada, la amplitud que es. Entonces lo que hacemos es que la pasamos por un amplificador que tiene que amplifica, tiene una ganancia de t y obtenemos así obtenemos lo que es la amplitud que nosotros deberíamos de tener, la amplitud de la señal original. Para hacer lo mismo en el dominio del tiempo, solo existe una diferencia, que es el filtro, ya que el filtro en el dominio de la frecuencia es una función red, pero en el dominio del tiempo, al aplicar la transformada de Fourier a la función red, lo que obtenemos es la función sin. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es meter esa señal original muestreada y la metemos ya la pasamos por el filtro y después la pasamos por el amplificador para obtener la amplitud correcta, y esto nos va a generar a nosotros lo que son en cada uno de los impulsos nos va a generar a nosotros la función sinc. La función sinc se va a repetir en cada uno de los impulsos, pero para obtener la señal original lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la suma de todas esas señales sinc, y al hacer la suma de todas las señales sinc nosotros obtenemos entonces a partir de ello la señal original. Tenemos acá un pequeño ejemplo para poder ver lo que es el aliasing. Nosotros tenemos una frecuencia de 2 kHz y una frecuencia máxima de 2 kHz y una frecuencia de corte una frecuencia de muestreo de 3 kHz. Podemos ver en el dibujo, podemos ver en la parte extrema izquierda, podemos ver que la frecuencia se muestra que va de menos 2 a 2 y se multiplica por un tren de impulsos donde solo mostramos 2 pulsos nada más, pero vemos que hay muchísimos más, que cada uno se va dando en 3, ¿verdad? O sea, múltiplos de 3, en 0, en 3, en 6 y así sucesivamente. Entonces, al final lo que vamos a tener nosotros del otro lado va a ser el aliasing, o sea, un traslape entre señales, lo cual debemos de evitar a toda costa porque esto no nos va a permitir recuperar la señal original. Esto es algo que no se debe dar. Para poder evitar esto nosotros entonces nosotros tenemos que tratar de ver que la señal, la distancia que existe entre las señales sea igual o mayor que cero, de tal manera que esas señales no se traslapen. Entonces esa señal que está una raya verde en la parte inferior, esa línea verde es la que nosotros queremos, está indicando la distancia, esa que nosotros queremos precisamente que no sea menor que cero, sino que sea mayor o igual que cero. Entonces para poder obtener esa distancia, nosotros lo que hacemos es, podemos ver que la señal se da alrededor de cero y también tenemos la señal alrededor de f. Entonces la señal es la misma, por lo tanto sigue teniendo la misma amplitud
sigue teniendo la misma frecuencia F máxima a ambos lados. Entonces vemos que de 0 a Fs está Fs, por lo tanto va a ser Fs menos eh, la frecuencia máxima que está delante de 0 y la frecuencia máxima que estaría atrás de Fs. Por lo tanto, lo que tendríamos es que Fs menos F máximo va a ser mayor o igual que 0. Y aquí podemos ver con facilidad de que Fs va a ser mayor o igual que 2 veces F máximo, y esto es el teorema de Nyquist. Bueno, con respecto al teorema de Nyquist, también les quiero mostrar algunas señales que yo tengo acá desarrolladas en MATLAB para que podamos ver un poco más acerca de cómo funciona esto. Nosotros, bueno, acá podemos ver que yo tengo la primera parte, tengo la señal continua que tiene un tiempo t y que va de 0 a 1 y tiene una frecuencia de 60, tiene una amplitud de 2, y tenemos la función x de t que es un coseno. Y entonces también tenemos el muestreo que podemos mostrar primero si ponemos 2 por f, decir que esa va a ser nuestra frecuencia de muestreo. Vamos a hacer lo que nos dice el teorema de Nyquist, vamos a multiplicar por 2 la frecuencia máxima y tendríamos el periodo de muestreo, tenemos la amplitud que sigue siendo de 2, entonces tenemos xn que va a ser a coseno de 2pi f ts, que es nuestra función, y vamos a correrla para ver acá lo que nos genera. Y podemos ver que sí se nota bastante bien que esta es la señal muestreada de esta. Vamos a variar esta frecuencia de muestreo y le vamos a poner 6. Vamos a ver qué sucede si hacemos esto. Y vamos a ver nosotros de que se ve con mayor claridad aún de que esta es la señal muestreada de esta. Entonces, que esta señal es el muestreo de esta. Eso significa entonces de que si vamos viendo de que si nosotros vamos aumentando esa frecuencia del muestreo, se va viendo con mayor claridad el muestreo. Se ve, o sea, se logra ver mejor, se nota más. Veremos este otro ejercicio. Tenemos acá nosotros que claramente tenemos ahí el tiempo de la señal continua. Está el tiempo de 0 a 1. Tenemos F1 que es de 5, A1 que es igual a 2, F2 que es igual a 12.5 y así sucesivamente. La frecuencia de muestreo en ese caso mayor es F4 igual a 150. Perdón, la frecuencia máxima de esa señal es F4 que es igual a 150. Después tenemos x de t ahí, que es la función, y del otro lado tenemos el muestreo que tenemos que tomar la frecuencia máxima que ya hemos dicho que es F4, y lo vamos a primero a ver por 2 qué sucede. Después tenemos definido el periodo de muestreo y tenemos la señal xn. Por lo tanto vamos a correr y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver el dibujo y vemos también de que se nota bastante bien, podemos apreciar de que esta señal es esta muestreada. Ahora vamos a hacerlo por 4, por ejemplo, y vamos a ver qué pasa. Y miren, apreciamos aún de mayor forma, de mejor manera, que esta es la señal, esta señal de acá es esta muestreada. Por lo tanto, podemos decir de que entre mayor sea la frecuencia de muestreo que nosotros damos, se puede apreciar de mejor manera el muestreo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.